En este segmento hablaremos sobre violación y abuso sexual. Estas son realidades muy presentes en nuestra sociedad. La violación es el acto de acceder al cuerpo de otra persona sin su consentimiento para una actividad sexual. El abuso sexual consiste igualmente en el acceso al cuerpo de otros con fines sexuales sin su consentimiento, pero sin el empleo de violencia. Según la gráfica realizada por la Dirección de Monitoreo y Estadística de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en el primer cuatrimestre del año 2021 se recibieron 3.703 denuncias en el Ministerio Público por delito de violencia sexual en nuestro país. Las consecuencias dependen en gran medida del tipo de abuso y sus circunstancias. Estudios estiman que un alto porcentaje de las víctimas de violencia o abuso sexual presentan secuelas dentro de las que están desconfianza, miedo, hostilidad hacia el sexo de quien los agredió, vergüenza, ansiedad, culpa y hasta la ingestión de drogas. Hoy sabremos cómo detectar el abuso sexual, qué deben hacer las víctimas y algunos puntos más que permitirán al televidente estar alertas y a quien lo ha padecido buscar la ayuda profesional y espiritual. Escribe tus comentarios en la página de Facebook Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, ya que serán de gran importancia para el desarrollo de este segmento. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en un análisis BNE más de este año 2021. Es una bendición poder contar con su presencia para el desarrollo de este tema. Queremos iniciar agradeciéndole también a todos nuestros hermanos que nos ven en los diferentes departamentos de Guatemala. Esperamos que este tema sea de bendición para usted, y si tiene alguna duda, como ya lo escuchaba en la cápsula anterior, alguna consulta, alguna pregunta o alguna experiencia, puede contactarnos a través de redes sociales. Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo este segmento. En esta mañana queremos agradecer a Sordos Latinos de Guatemala. En esta oportunidad no pueden acompañarnos, pero esperamos que estén también en sintonía. Hermana Albina, le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por su apoyo. La esperamos en un próximo análisis para que pueda seguir bendiciendo a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Ahora sí, queremos iniciar, Pastor Orlando, con el desarrollo y con la presentación de nuestra invitada. Así es, gracias Edu. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, es acerca de la violación y el abuso sexual. ¿Por qué tocamos este tema? Porque como canal, como pastores, nos interesa tu vida y sentimos tu dolor. Y hoy que queremos traer esperanza por medio de profesionales y sobre todo por medio de la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 3. Y recuérdese de los que han recibido abuso como si ustedes lo hubieran recibido. Así es como el apóstol nos hace ver cómo la empatía que la iglesia tiene que tener con las personas que han sufrido este vejamen. Edu, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo en los últimos tiempos la gente se iba a comportar. Y precisamente 4 de esas cosas tienen que ver con el abuso sexual. Y para eso está con nosotros hoy la licenciada Mabel Gutiérrez de CONACMI, también de la Misión Internacional de Justicia de la UNICEF, y ella estará compartiendo con nosotros este tema. Licenciada, buenos días, bienvenida a Análisis BNE. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, pues estamos aquí para responder sus preguntas y pues ha sido un honor trabajar en todas estas instituciones, servir, aunque sea aportando un grano de arena para pues controlar este fenómeno criminal que está afectando principalmente a la niñez guatemalteca. Exactamente, y es que este tema está presente en nuestra sociedad. Cada día son más las denuncias. Ya usted veía estadísticas de
cómo hombres y mujeres, bueno, ayer hablábamos con Pastor Rigo en una capsulita que tuvimos para presentar el análisis de que no solamente las mujeres sufren la violación, lastimosamente hasta hombres han llegado a ser abusados sexualmente, han recibido una violación. Y hoy hablaremos en sí de qué es el problema, de qué es lo que significa abuso y qué significa violación, Pastor, porque son dos términos que, aunque parecen similares, cada uno abarca diferentes áreas, pero con el mismo fin, ¿verdad? De lastimar a la persona. Y yo quiero iniciar, licenciada Mabel, con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre violación y abuso sexual? Muy bien, mucho gusto. La violación ha ido cambiando históricamente en Guatemala. El abuso sexual es un término que utiliza la ciencia de la criminología, la psicología, como para clasificar en forma general todos los actos que vulneran la libertad y la indemnidad sexual de una persona. Mientras que la violación ya en sí es una acción que está tipificada en el artículo 173 del Código Penal y, como les digo, ha ido evolucionando. A partir del 4 de abril del año 2009 entra en vigor el decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala y modifica el delito de violación. Antes, pues, la violación solo era dirigida en contra de mujeres, y como usted lo dijo el día de hoy, ahora, a partir del decreto 9-2009, los hombres también son víctimas de violación, porque incluye actos de acceso carnal, y cuando hablamos del acceso carnal no es solo la introducción, por así decirlo, sino el acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. Entonces ya el hombre también puede ser víctima de violación por parte de otros hombres y también mujeres pueden ser agresoras sexuales. Entonces esa es la diferencia entre abusos sexual y violación. Pero hay otros delitos, como por ejemplo la agresión sexual, que también es un delito muy delicado, y aunque no se llegue al acceso carnal, pero si se están realizando acciones de contenido sexual en contra de una persona y está vulnerando su libertad y su indemnidad sexual, ahí encontramos la agresión sexual. Existen otros, como por ejemplo, alguien le ofrece dinero a una persona a cambio de realizar un acto sexual, ese es otro delito, se llama actividades sexuales remuneradas. Cuidado con los padres cuando permiten que sus hijos vean pornografía, porque entonces también hay un delito que se llama producción de material pornográfico a personas menores de edad, aquel esposo que no permite que la esposa planifique, por ejemplo, ese es un delito de violencia contra la mujer de tipo sexual. Entonces tenemos varios delitos, pero como le digo, el abuso sexual es lo general. Okay. Hablando en términos generales, la ciencia de la criminología que lo que hace es investigar y determinar por qué hay un fenómeno criminal y por qué está afectando a determinado sector de la sociedad. Mientras que la violación ya es una acción específica que no se debe realizar, nadie la debe realizar, son acciones que la ley considera estas son prohibidas y ningún ciudadano las debe de realizar, están contenidas en el decreto 9-2009, las penas son severas. Por ejemplo, hemos visto, hace años tuvimos una sentencia donde se violó a 4 niñas, a 4 jovencitas de entre 14 y 20 años de edad y la pena fue de 117 años de prisión. También hay un violador serial en Villanueva que fue condenado a 250 años de cárcel. Y entonces, sí, las penas son altas porque definitivamente vulnera algo de lo más preciado para Dios, porque Dios dice que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, no solo vulneran algo que es lo más preciado para Dios, sino también para la dignidad de un ser humano, porque se está vulnerando la libertad, o sea, la libertad con quién me quiero yo casar. Esa es la libertad sexual. Un adulto elige con quién quiere tener una relación sexual, mientras que la indemnidad sexual es vulnerar a un ser que viene aprendiendo a conocer el mundo. La indemnidad sexual es como una página en blanco. El niño nace claro, puro, y viene como una página en blanco. Pero si alguien viene y le permite ver pornografía o empieza a tocarle sus partes íntimas, empieza a manchar esa hoja. Y eso es vulnerar la indemnidad sexual de un niño. Entonces, son términos que son muy importantes que los conozcamos,
para protegerlos más a nuestros niños y para protegernos más también a nosotros mismos. Ok. En nuestro país, qué tan común es el abuso sexual? Las denuncias son alarmantes y esto considerando que no todos denuncian. Es un tema muy alarmante porque podríamos decir de que 1 de cada 10 personas que es víctima denuncia. Y si tenemos 10.000 denuncias, por poner un ejemplo, cada año de violencia sexual, estamos diciendo de que aproximadamente 100.000 personas están siendo víctimas de violencia sexual. Entonces es un tema que sí debe de preocupar. Y esto es a lo que nosotros llamamos una cifra negra de violencia sexual. Y yo me atrevería a decir que en este momento hay niños que están viendo contenido pornográfico, porque las redes sociales invitan a eso. Constantemente hay un acoso del internet y los padres tienen que ser muy controladores en ese aspecto, ¿verdad? Estar preocupados en qué ven sus hijos, preocupados en quiénes son sus amigos, quiénes hacen sus amigos a través de las redes sociales, preocupados en conocer qué está pasando, ¿verdad? Entonces, no dejarlos solos, es necesario que exista una buena comunicación. Yo considero que la principal enemiga del abuso sexual, principalmente es Dios, ¿verdad? Pero la principal a nivel de mundo es la mamá. Si la mamá está controlando a sus hijos, si la mamá está pendiente de qué pasa, yo creo que este es un fenómeno que vamos a lograr controlar. Pero también tienen que existir políticas públicas que fortalezcan la prevención del delito y también que proteja a la mujer trabajadora. Hay mucha madre que trabaja y que en ese momento es donde el enemigo pues aprovecha para vulnerar a sus hijos y hay que ayudarlas. Yo creo que a las leyes en materia de trabajo también deben de mejorar y sería una política pública muy interesante, ¿verdad? Para ir controlando este fenómeno porque sí es alarmante. Las principales denuncias, yo me atrevería a decir que un 60% de las denuncias de violencia sexual son en contra de niños, porque son los seres humanos más vulnerables. Entonces el niño no habla, el niño lo cree todo, porque está aprendiendo a conocer, el niño tiene miedo, el niño se culpa. Y cuando son más grandecitos, digamos entre 12 y 20 años, empiezan a sentirse culpables porque empiezan a creer que van a ser estigmatizados si hablan. Una niña dice, bueno, yo ya perdí mi virginidad, entonces ya no me voy a casar si yo denuncio. Un varón dice, bueno, van a creer que yo tengo una orientación sexual diferente. Entonces empiezan a sentirse estigmatizados y a sentir miedo y eso a qué lleva, a qué conduce a suicidios, a intentos de suicidios, a consumo de drogas, a baja autoestima, entre Esas otras ya son muchas como cosas. consecuencias de... Son las consecuencias. Aquí hay 2 puntos muy importantes. El primero que se hablaba es del conocimiento. Si sabemos qué significa cada uno, o sea, el abuso y la violación, pues ya sabremos qué es lo que nuestros hijos quizás están consumiendo en las redes sociales, porque el desconocimiento lleva a no reaccionar, a creer que todo es normal y que lo que estamos pasando es normal, cuando en realidad quizás estamos cayendo en un delito, pastor. Entonces es importante ese conocimiento que decía la licenciada. Luego las consecuencias y también hay algo que yo quisiera preguntar. Cuando una persona ha sufrido violación, usted hablaba que quizá puede estigmatizarse, pero esa persona que sufrió abuso de pequeño cuando sea grande puede volverse una persona abusadora. Sí, miren, lo que sucede con los niños que han sido víctimas y sobre todo los que son víctimas constantes. O sea, existen varios tipos de agresores sexuales, hay una gran cantidad de perfiles, los psicólogos lo dicen mucho mejor que yo, pero hay algunos a los que se les denomina pederastas o pedófilos, entonces ellos van convirtiendo al niño en un posible agresor, es como ir dejando el legado. El niño se cansa de ser víctima y se convierte en agresor. Pero eso se puede evitar. O sea, una persona que ha sido víctima, definitivamente lo primero y es el apoyo de la familia, el apoyo de la iglesia, el apoyo de las autoridades. No porque soy cristiano no voy a ir a una terapia psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la terapia psicológica también los niños van a aprender a que ellos no tienen la culpa. Muchas veces ellos se culpan del abuso que se ocurrió
en su contra. Se culpan del silencio, porque cuando rompen el silencio finalmente piensan de que por no haber hablado, otros niños también fueron víctimas. Y sí pasa que si una persona no tiene ese seguimiento, ese apoyo familiar, ese apoyo espiritual, ese apoyo jurídico, ese apoyo de la justicia, sí puede convertirse en un posible agresor. No todos, no en todos los casos, pero sí hay muchos abusadores sexuales que fueron víctimas en su niñez y no fueron tratados adecuadamente. Sí, es interesante porque precisamente para eso estamos tocando el tema, para que vean que eso no es normal, ¿verdad? Esa es una de las primeras situaciones que se está abordando el tema, porque tristemente, como usted decía, la persona que está abusando le empieza a decir al niño, le empieza a decir engaños como que fuera normal, ¿no? Ya si esto es, te estoy mostrando cariño, te estoy mostrando afecto, cuando eso no es así. Las secuelas se pueden dar a corto y largo plazo. Tristemente, un acto egoísta de 5 minutos puede marcar la vida de alguien por años. Y en su caso, si no se tratase, porque para todo hay esperanza y solución, como usted lo dijo, el caso debe ser tratado, si es necesario, legalmente, espiritualmente, emocionalmente, y hasta recibir una terapia. Algo tenemos que quedar bien claro. No es lo mismo inmoralidad sexual que crimen sexual. Esos dos términos tienen que quedar bien claros. La inmoralidad sexual, la cual la Biblia lo tipifica como pecado, son aquellas cosas pues que tienen que ver con el adulterio, tienen que ver con la fornicación, ¿verdad? Este otro lado, ¿verdad? Los malos pensamientos. No es lo mismo cuando digo, no se vayan a malinterpretar esto, pero bueno, a eso me refiero. Cuando usted tiene estos problemas de inmoralidad sexual, usted necesita un pastor, un ministro, una terapia. Pero el crimen sexual es otra cosa, porque estamos hablando de abuso y violación. Usted necesita ayuda legal y tiene el apoyo legal. Por eso, porque muchos no denuncian porque, ay, qué problema esto que yo digo, pensando que están lidiando con un problema de inmoralidad sexual, están lidiando con un problema de criminalidad sexual. Y esos términos hay que separarlos bien, porque el inmoral sexual necesita un ministro y voluntariamente él quiere cambiar. Pero cuando hablamos de crímenes sexuales, por eso no es bueno, eso no es bueno, ambos son incorrectos, pero con repercusiones diferentes. Licenciada, ¿cuáles son los focos de alerta previo a una violación? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo podemos abrirle los ojos a la mamá, a la abuela? Porque bien inocentemente dejan entrar gente a la casa. Sí, bueno, el cambio de conducta totalmente. El niño era feliz y ahora se aísla. El niño era buen estudiante y ahora tiene notas muy bajas. De la noche a la mañana ya no quiere estudiar. Entonces, ese es un primer foco de alerta. Los niños cuando están durmiendo de repente se despiertan asustados, tienen pesadillas porque recuerdan los hechos. Tienen, por ejemplo, si el varón fue víctima de un varón, empieza a querer estar lejos de varones. Las niñas también puede suceder en una situación de esa naturaleza. No hablan, tienen problemas al dormir, se hacen pipí en la cama, bajo rendimiento escolar, tampoco comen bien. Entonces, el cambio de conducta, repentino, es un síndrome de que hay que hablar con los niños. Los maestros también pueden apoyar. Yo he visto muchas denuncias de maestras que dicen, bueno, este niño era deportista, el mejor de la clase y ahora no quiere estudiar. Y se acercan, hablan y dicen, es que en mi casa mi papá en la noche se mete a mi cama y me toca. Entonces ya la maestra tiene información, que es importante, ¿verdad? El niño está siendo víctima de abuso sexual. El padrastro que recientemente se unió a la familia y abusa sexualmente del niño. Muchas circunstancias, algún invitado especial, le vamos a la casa y de repente se llegó a meter a la cama de los niños. Entonces, el niño de repente cambia, o llega un maestro nuevo que también es abusador sexual, entonces el niño cambia. Entonces, los padres tienen que tener una comunicación constante, estar alertas, explicarles a los niños, por muy pequeños que sean, decirles, aquí nadie te puede tocar, ni acá. Y si alguien lo hace, yo te voy a creer, o sea, darles esa confianza de decirles, yo te voy a creer. Yo tengo un niño de 3 años y le digo, aquí nadie te puede tocar ni aquí, y no deja que nadie, él va al baño solo conmigo. Yo tengo ese gran problema por eso, porque yo ya le expliqué a él desde muy pequeñito que nadie lo puede tocar. Entonces, hay que hablarles a los niños, hay que ser bien claros, con ellos, sin vulnerar también
su inocencia, de decirles de que hay personas que no todas son buenas, que existen las personas malas, porque así como existe el bien, también existe el mal, así como existe Dios, existe el diablo. Entonces hay que explicarles a ellos de que su cuerpo es puro y que si alguna vez pasa algo, que lo digan y que ellos no tienen la culpa. Porque también es importante resaltar que hay enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir si nosotros vamos rápido a presentar la denuncia, porque hay un protocolo de atención también a la salud. Por ejemplo, hay VIH, se les suministra retrovirales, enfermedades como, qué sé yo, ¿verdad? Sífilis. Entonces, todas esas enfermedades de transmisión sexual, también hay un protocolo para atender a las víctimas. Porque recordemos que si es una persona que no solo padece de inmoralidad sexual, sino que también es un agresor sexual, obviamente pues es una persona que no se protege. Es que el agresor sexual tampoco se está cuidando su cuerpo, entonces él puede transmitir esas enfermedades a otros. Yo conocí o supe de un caso de un agresor sexual que tenía VIH y él abusaba, porque él había experimentado ese abuso, y entonces él culpaba y pasaba la enfermedad a otras personas como para satisfacer su dolor, o sea, y lo hacía con mucha maldad, y todas las víctimas que se atendieron a tiempo no fueron contaminadas con la enfermedad. Entonces es importante que también se le explique eso a los niños desde muy pequeñitos, que pueden informar, y que ya el Ministerio Público cuenta con un protocolo de atención primaria. Y eso es importante. Y es que es importante hablar claro para evitar, como usted decía, consecuencias lamentables más adelante. Vamos a finalizar este segmento acá y regresaremos para conocer acerca de qué habla la Biblia, pastor, acerca de la violación. Y lo invitamos a usted que se quede con nosotros. Gracias, licenciada. Vamos a regresar en un siguiente segmento. ¿Cómo debemos actuar los cristianos frente a un caso de violación? Debemos ofrecerles a las víctimas de violación mucha atención y compasión. La palabra de Dios habla acerca de ayudar a los necesitados y en situaciones vulnerables. Los cristianos debemos modelar el amor y la compasión de Cristo, ayudando a las víctimas de la violación de cualquier forma posible. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. La agresión sexual es una violación directa de lo que Dios quiso que fuera la intimidad sexual. Es una distorsión completa de las relaciones sanas y una burla de la intención original de ser hecho para las relaciones con Dios y con nosotros. En este segmento sabremos qué dice la Biblia acerca del abuso sexual y la violación. El tema que estamos abordando, mis amados hermanos, lamentablemente, es un flagelo que se ha vivido por años. Muchos y muchas han quedado callados, por miedo, por temor, por vergüenza, por su propio pudor, no han denunciado, no han dicho. En muchas ocasiones los mismos agresores están en casa, en la familia, y se han aprovechado del más débil, del más inocente, hermanos amados, y eso es algo que si no se sana en el Señor Jesús, es un dolor que acompaña por años y no se puede ser feliz. Sé que no es fácil hablar de este tema, no es fácil opinar en las redes sociales, pero es un tema que esperamos que esté llegando a su corazón. Esperamos que este mensaje, este programa, sea de bendición, de esperanza y consuelo a su corazón
y que usted vuelva a tener la felicidad que Dios quiere que tenga, que eso es lo más importante. Pastora Zuli, como pastores hemos atendido este tema. ¿Cuántas veces uno quisiera actuar como hombre, verdad? Pero uno es siervo de Dios, ¿y qué podemos hacer más que esperar que Dios actúe en favor de aquellos que han sido lastimados y ultrajados? Bueno, deseamos que usted se comunique con nosotros y nos escriba. Si tiene alguna duda, si tiene alguna sugerencia, pues también que la escriba en este momento. Y aquí Evelyn Castillo dice: buen día, hermanos, es un tema del que se debe hablar. La violencia sexual ha sido un tema tabú. Especialmente se debe de abordar para orientar y así prevenir dicho flagelo en la niñez y adolescencia. También para que se pueda apoyar a las víctimas. Asimismo se endurezcan y cumplan las leyes en beneficio de las víctimas. Claro, todos estos comentarios a nosotros nos ayudan para ir viendo también, porque recuérdese que análisis no es solo hoy jueves o solo esta semana. Tenemos muchos análisis en todo el año y bueno, sus comentarios nos ayudan y nos motivan a seguir trabajando un poquito más en estos temas. Y un saludo para Albina López, ella, nos está sintonizando y dice: saludos, hermanos, sí los estamos viendo, primero Dios, pronto estaré por ahí con el privilegio de servir a la comunidad sorda y a ustedes. Gracias por el saludo. Así que un saludito más para Albi. Y Olga Vázquez dice: bendiciones, hermanos, está en sintonía también de este programa. Ana Lucía de León dice: Dios les bendiga, un tema muy importante del cual es vital orientar. Muchas gracias, Canal 27, adelante, adelante a todos, Dios siga usando, ruego sus oraciones, estamos pasando por un proceso difícil del virus, solo Dios nos dará las fuerzas, así que creemos que Dios es el que nos protege y nos cuida también en medio del virus, que es otra de las circunstancias difíciles. Y Melisa también dice: Dios les bendiga, hermanos. Paula Castillo está en sintonía también. Así que un saludo a todos los que están en sintonía. Y si usted quiere compartir este tema, compártalo. Bueno. Compártalo en las redes. Conoce a alguien que está pasando por esto, compártaselo. Váyase a Buenas Nuevas de Esperanza. Si usted no se ha metido al Facebook, vaya a Buenas Nuevas de Esperanza y comparta este en vivo que tenemos. Amén. Continuamos con el tema, hermanos amados, esperando que sea de mucha bendición, mucho consuelo, mucha esperanza. Hoy tenemos una invitada especial también que estará con Pastor Orlando y con Eduardito Arias a continuación. Y en esta mañana continuamos con más de Análisis BNE. Hoy estamos tratando el tema violación y abuso sexual. Y al principio estuvo la licenciada hablándonos de términos de carácter legal y psicológico. Ahora lo vamos a ver del punto pastoral y para eso está con nosotros la pastora Susan Mayorga. Pastora, muy buenos días, bienvenida a Análisis BNE. Muy buenos días, gracias por invitarme y por estar aquí. Espero que todo lo que podamos abordar sea para ayuda para todos. Amén. Y es que es importante también reconocer que habla la Biblia, pastores, acerca de los temas sociales, de qué es lo que estamos enfrentando en la actualidad. Y es que muchas personas quizá no se atreven a hablar de lo que les está pasando, prefieren callar por no involucrar a la iglesia, por no involucrar lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que en este segmento, luego de conocer profesionalmente qué es abuso sexual, qué es violación, queremos, pastora, saber qué dice la Biblia acerca de la violación. Bueno, primeramente, para Dios es una abominación y una burla, porque es un pecado con el prójimo. Y uno de los mandamientos dijo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y como que lo estamos exceptuando, ¿verdad? La otra, me habla la palabra en Lucas 17:2, que si alguno de nosotros fuere piedra de tropiezo con uno de sus pequeños, mejor es atarnos una soga al cuello con una piedra de molino y echarnos a la mar. Exactamente, es ser tropiezo para nuestro prójimo, pastor. Sí, la Biblia sí es enfática. La Biblia no da... a mí me preocupa cómo entre veces en el deporte se tratan estos temas, cómo discúlpeme, en Hollywood se tratan estos temas así, y por qué la iglesia tan tranquilita.
Cuando la Biblia, cuando usted va a Éxodo, va a Deuteronomio y va a Levítico, sanciona literalmente que haga tal cosa. O sea, la Biblia no está tratando de que usted interprete que es malo. La Biblia sanciona literalmente y con castigo muy severo. Es un castigo muy severo. Estamos hablando de un juicio divino. Yo lo tengo que decir como es. Amén. Exactamente. O sea, la Biblia no tiene una postura tibia con respecto al tema. Cuando usted va a las leyes de Levítico, va a Deuteronomio, la postura de la Biblia literalmente no, y que se sancione. Y unas sanciones que casi como las que estaba hablando la licenciada anteriormente, porque que le den 200 años de cárcel ya le dijeron que es la sentencia total. Sí. Entonces la Biblia sí no anda con un asunto de a medias. La Biblia desde el principio ha sido enfática que esas cosas no deben de suceder. Exactamente. La siguiente pregunta, pastora, es ¿cómo superar el abuso sexual con la ayuda de Dios para las víctimas que están atravesando este problema? Bueno, primeramente en Romanos 12:19, Él nos habla que la venganza no es nuestra, es de Él. Hay que dejársela a Él. En su tiempo Él obra. Amén. Muchas veces nosotros queremos vengarnos por nuestras propias manos o por nuestros propios medios, porque hay enojo, porque hay ira, porque hay cólera, pero uno normalmente tiene que venir y hablarle a la persona diciéndole de que en la palabra de Dios, Dios nos dice que Él nos consuela y es nuestro pronto auxilio. Amén. Entonces yo me basaría mucho en Romanos. Para el no tomar la justicia por nuestras propias manos, que es importante también, pastor, porque bueno, hemos visto muchos casos de personas que han sufrido violación y tratan de vengar lo que le pasó a su hijo, lo que le pasó a su hija o lo que le pasó a él mismo, y ya ese rencor y ese odio perdura toda la vida y lo convierte quizá hasta en criminal en muchas ocasiones por no saber recibir pues la ordenancia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aquí hay que tener un equilibrio. Miren pues, la Biblia habla más de 1000 casos de abuso, no todos sexuales, pero entre ellos tipifica el abuso sexual. Cuando usted va al libro de Jeremías, en uno de sus clamores, Jeremías literalmente pide al Señor, hazme justicia. No dice yo voy a hacer justicia, dice hazme justicia. O sea que el creyente no crea que porque ser cristiano, pues era lo que les decía, confunden el tema inmoralidad sexual con crimen sexual. Así es. Entonces, él debe saber que él, por su propia cuenta, no puede tomar la justicia por su mano, pero sí debe saber que hay leyes que lo protegen y que esa también puede ser una forma en que Dios va a hacer justicia en su vida, pero que vaya a los recursos legales que Dios ha establecido. Tenemos una nación donde se vela por la libertad, por la seguridad y por la integridad, tanto de la familia y del individuo. O sea, yo no necesito mancharme mis manos. Correcto. Porque entonces yo voy a parar a la cárcel, paré de víctima a victimario y a mí sí me van a meter preso, con todo el respeto. Y quizás esa gente hasta libre va a andar y haciendo daño. Y yo, por tratar de hacer la justicia de Dios, porque según yo estoy haciendo algo correcto, más bien yo voy a parar con 40 años. Así es. Entonces, Jeremías nos da la clave. Dijo, no se hizo de la vista gorda así, no pasó. No. La palabra es hazme justicia. Y creo que hace con lo que la pastora dijo, Jehová es la venganza. Mía es la venganza. Mía es la venganza. Entonces a eso se refiere que hay métodos legales, hay medios legales, no es pecado usarlos, ni usar las terapias, ni usar los medios legales, pues para el hecho que pasó, ¿no? Y esa es la importancia de informarse, de saber qué dice la palabra del Señor, saber cómo actuar en estos momentos de dificultad, porque lastimosamente en la iglesia también ocurre. En la iglesia también hemos conocido casos de abuso y por una mala interpretación de la palabra del Señor se engañan a muchas personas también de esa manera. Sí, hay que tener cuidado con eso. La Biblia nunca está solapando cosas como esas. Ni Dios, ni la palabra de Dios están a favor, porque mucha gente no habla porque piensa que es inmoralidad sexual, entonces lo que se necesita es administración. No. Hay que tener diferencia y cuidar al rebaño. Así es. Hay que cuidar al rebaño. Máxime que son familias las que están. Exactamente. Esta pregunta se la voy a lanzar a los dos, pero primero vamos con usted, pastora Susan. ¿Cómo debemos presentarnos ante una víctima de abuso? Bueno, primeramente hay que demostrarles confianza, sobre todo confianza. Y segundo, la seguridad para que ellos puedan abrirse con uno, ¿verdad? Y exponer lo que está pasando.
en este caso podríamos decirles que ellos no tuvieron la culpa, que ellos no son culpables, porque lo primero que ellos tienen en la memoria es: yo estoy culpable, yo estoy sucio, Dios ya no me quiere, yo para Dios ya no sirvo. Y la palabra de Dios misma nos dice que Él siempre nos sigue viendo con ojos de amor, porque nosotros fuimos víctimas. Amén. Sí. Edu, esto es bien importante. Debemos de saber que no todos los casos son iguales. Correcto. Y no todas las personas reaccionan igual. Porque hay unos que están peleados con la iglesia, otros que están peleados con Dios, peleados con ellos mismos. Hebreos 13:3 dice literalmente: recuérdense de los que han sido abusados, como que ustedes hubieran sido. Así es. Nos hace mostrar empatía. Nos hace mostrar empatía a ellos. Da pena, porque muchas personas que reciben una violencia sexual han abierto su corazón, y la gente, por guardar, por ejemplo, se lo dijeron a la mamá, y la mamá, en vez de decirle te creo, por eso lo decía muy bien la pastora, más bien le dice: no, mija, cállese. Y le dan la razón al agresor. Entonces, cuando ya vienen con uno como ministro, piensan que uno no les va a creer. Entonces, es importante. Entonces, mostrar la empatía. Yo nunca voy a olvidar, yo era director de jóvenes. Tenía apenas 17 años, cuando una jovencita se sentó a la par mía y empezó a llorar. Y yo pensé que estaba llorando por la prédica que estaba escuchando. Y la tocó el Señor, dije yo. Y así a media prédica y me dice: Orlando, yo ya no sé qué hacer. Están abusando sexualmente de mí. Y yo ni sabía qué decirle. Yo apenas tenía 17 años. ¿Verdad? Entonces ahí abrí mis ojos al dolor. Y mucha gente en nuestras congregaciones, y usted que me está viendo, posiblemente usted ha sufrido algo como esto. Y lo primero que quiero decirle a usted es que a nosotros nos interesa su dolor, que nosotros sí queremos escucharlo, y que con la palabra de Dios, como todas otras cosas, aunque esta sí es un poco diferente, hay restauración y hay esperanza. Es bien importante reconocer la palabra. Pastora Susan, las víctimas pueden encontrar fuerza en las escrituras, puede encontrar ayuda en la iglesia, puede refugiarse de ese dolor en las escrituras. Por supuesto que sí. Uno de las cosas podemos encontrar en los evangelios y en las cartas paulinas. Ahí podemos encontrar mucha ayuda para poder consolar, exhortar y animar a estas personas que han sido víctimas de acoso, de violación, incluso podría decir de agresión. Amén. Pastor, a mí, ahora me surge una pregunta, dado que en las redes sociales nuestros hermanos están preguntando pastoralmente si en algún momento un niño se acerca a expresar ese dolor, a expresar lo que está sucediendo, quizá con un familiar o con algún amigo, ¿cómo se debe actuar pastoralmente? Sí, primero se debe escuchar al niño. No hay que minimizarlo ni pensar que se está imaginando. Esa clase de cosas un niño no las imagina. No es la imaginación que tiene un niño. Entonces, aquí número uno, hay que escuchar al niño, y sí hay que hablar, si vive con sus padres, Si porque entonces viven con un abuelo, con un tío, con su tutor, manager o encargado, como usted quiera, con quien él viva, hay que tratar el tema. No es solo ministro al niño, porque él no tiene ni la conciencia, ni la forma, ni los métodos cómo poder tanto ayudarlo espiritualmente como legalmente. Así es. Entonces los niños son los más vulnerables y son los primeros que hay que protegerlos. Entonces hay que escucharlo, y sí hay que hablar ya sea con la maestra, porque entre veces con los abuelos, con el papito o con la persona con quien él viva. Y sí, que sabemos lo que está pasando, y que queremos ayudar al niño. También nosotros como pastores no vamos a ir a pedir cuentas, pero sí que mostrarnos como la persona que quiere ayudar al niño. Entonces los que están ahí ya saben que sabemos. Exactamente, y es que muchas veces los adolescentes, los niños no hablan por miedo, porque quizá mi papá abusó de mí, el pastor lo va a hacer también, o lo va a hacer mi tío, o lo va a hacer el hermano de la iglesia. Entonces por miedo quizá no llegan como a expresar también, ese Eduardo, sentimiento. Podría ser que ellos se sientan acusados, señalados, marginados, ¿verdad? Porque también muchas veces no se expone o no sale a la luz porque ellos no quieren verse marginados, ¿verdad? Exactamente, y es que eso es lo que debemos que evitar como iglesia, expresar nuestro amor
y evitar que las personas se sientan marginadas, vulnerables a que pueda volver a suceder. Una pregunta más, y esto también tiene que ver con la Biblia, casos bíblicos de violación y cuáles han sido sus consecuencias, pastora. Bueno, yo encontré que en Génesis 34:2 nos habla sobre Siquén, que amancilló a Dina, ¿verdad? Entonces, yo ahí vi que los hermanos de Dina, que eran Simón y Leví, se entristecieron tanto, pero también les entró coraje por vengarse de lo que habían sabido que le había sucedido a Dina, su hermana, ¿verdad? Entonces, ahí vengo a la primera pregunta que nos hicieron. Ellos tomaron su justicia por sus manos. ¿Y qué pasó? Salió todo malo, ¿verdad? Porque Jacob tuvo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Contra ese reinado que él reinaba. Entonces, vuelvo y repito, la justicia divina dejársela a Dios y en lo terrenal a las leyes. Exactamente, que para eso están, para poder cumplirse y para poder buscar ayuda también en ellas. Y también encontré, Eduardo, en 2 Samuel 13:1, otra violación sobre 2 medios hermanos, ¿verdad? En los cuales es Amnón y Tamar, ¿verdad? La cual, ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero aquí lo que más me enfaticé fue cuando Absalón mandó a matar a Amnón, ¿verdad? Lo mismo, otra venganza por mis fuerzas, por la ira, ¿verdad? Por el dolor, por la impotencia de saber que al ser que usted ama le sucedió tal abominación. Exactamente. Pastora, usted como mujer, ¿qué actividades propone para la iglesia para poder ayudar a estas víctimas? Bueno, una de las actividades número 1 que yo pondría es hacer obras poniendo que los papás tengan más atención con nosotros como hijos, tener más confianza de padre a hijo, porque antes todo esto no se hablaba porque era un tema tabú, era entre 4 paredes por la sociedad, ¿verdad? Más que todo por la sociedad no se hablaba y no se exponía. Hoy lo podemos dramatizar si se puede, ¿verdad? Cómo orientar. Y muchas veces en un drama podemos incluso sanar almas y corazones que han pasado por esas circunstancias y que aún nosotros nos sorprenderíamos cuántos miembros han sido abusados y violados de infancia, de adolescencia y aún de adulto. Y es que es bien importante eso, pastor, porque muchas veces lo que se sufrió de niño es lo que no deja desarrollarse de adulto. Las heridas del pasado marcan esa pared entre la relación con el Señor, porque bueno, voy a la iglesia y todo, pero no tengo esa libertad porque hay algo que nos está lastimando, pastor. Así es. Bueno, en este momento vamos a ir a una cápsula del tema, pero por favor no cambie porque regresaremos a las conclusiones de este primer programa, porque quiero decirle que son 2 programas debido a lo amplio del tema. Solo un programa no es suficiente. Habrán 2 programas con respecto al tema. Hoy estamos planteando la problemática y también se plantearán las soluciones. Vamos a esta cápsula y regresamos con más de Análisis BNE. ¿Cómo enseñar sobre el perdón a quien fue abusado? En el siguiente video, el pastor Miguel Núñez responde a esta pregunta. Bueno, yo creo que necesitamos enseñarle el Evangelio. Cuando se habla del Evangelio del perdón, no sé si la persona está pensando en cómo ayudarle a perdonar a quien le abusó, pero no vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar presentando el Evangelio y el hecho de que cada uno de nosotros es pecador y que como pecadores estamos en necesidad de perdón de parte de Cristo. Es ahí donde comenzamos. Si la persona puede entender eso y está siendo liderada, o la persona que le está presentando el Evangelio está siendo liderado por el Espíritu de Dios, pues quizás Dios mueve el corazón del otro para que pueda ver el Evangelio, la oferta de perdón de Dios y pueda arrepentirse de pecado y pedir el perdón en base al sacrificio de Cristo en la cruz, entregar su vida a Cristo y luego recibir la vida de Cristo
como vida eterna. Si eso se da, pues ya yo creo que es más fácil de comenzar a hablar de la necesidad que la persona abusada pueda pensar en el perdón. Tenemos que ser sensibles de que el abuso dejó una cicatriz, dejó una herida, dejó un trauma, ciertamente. Pero al mismo tiempo pudiéramos hablar de que de la misma manera que Cristo le perdonó y le dio salvación, de esa manera nosotros pudiéramos perdonar a aquellos que también nos han ofendido. Número 2, yo puedo hablarle de que la gracia de Dios que te perdonó también es la gracia que te puede capacitar, darte la energía, por así decirlo, la fuerza, el deseo, el ímpetu para tú querer perdonar a esta persona. También te puedo ayudar a entender que este es un mundo de pecado y que en ese mundo de pecado esa persona no está sola. En otras palabras, hay miles, millones de personas que han sido abusadas sexualmente y que algunas de ellas permanecen como víctimas porque siguen justificando pecados posteriores y conductas posteriores en base a la violación que tuvieron, y otras sin embargo han sido victoriosas. ¿Por qué? Porque han podido perdonar y a través de la gracia de Cristo salir hacia adelante, y que eso que le ocurrió, aunque lo recuerdan, no ha dejado una huella emocional. Y tú comienzas a ver entonces que lo que tú consideras una condición como sumamente difícil para ti, quizás otros la han tenido más difícil. Y poder decir que ese es justamente el trabajo de Cristo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para sanar lo que estaba roto, para levantar al que estaba caído, para darle esperanza al que no la tenía, y que ahora, porque conoció el Evangelio, ese mismo Evangelio le puede ayudar no solamente a sanar, sino también a perdonar a ese otro. Y quién sabe si ese otro también es encontrado por Dios y recibe perdón también. Es importante reconocer que para sanar tengo que otorgar perdón, porque Cristo me ha perdonado, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. El consejo que nos da nuestro hermano pastor Núñez, hermanos amados, es presentar el Evangelio, y es lo que estamos tratando de hacer. No solamente hablar del problema, sino de la solución que podemos encontrar en Cristo Jesús. La Biblia nos habla mucho de este tema. Nos habla de los hijos de David que abusaron, un hijo de David que abusó a su propia hermana. Hermanos, vemos en el libro de Jueces que una mujer fue violada toda la noche por la tribu de Judá, ¿verdad? Hermanos, hablar de este tema es bien controversial, que despierta sentimientos, que despierta en algún momento rabia, pero como hijos de Dios debemos de someter toda nuestra voluntad a la cruz, ¿verdad? Debemos de crucificar ahí nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos y decir: Señor, también puede existir el perdón y la restitución para la persona que fue afectada, ¿verdad? Y si usted ha abusado a alguien, pídale perdón a Dios, aléjese de ese pecado, no siga causando más daño, no siga causando más daño, por favor. Y aquellos que han sido víctimas, hablen, atrévanse a abrir su boca, a expresar lo que ha pasado para salir de ese martirio en el que han estado viviendo por mucho tiempo. Bueno, y vamos a leer algunos comentarios que han entrado en las redes y queremos que usted nos escriba cómo le está pareciendo el tema, qué opina, si tiene alguna pregunta, si de repente usted tiene algo que aportar, pues hágalo a través de las redes. Ana Lucía de León Medina dice: Dios les bendiga, un tema muy importante del cual es de vital orientar. Muchas gracias, Canal 27, adelante a todos. Dios siga usando, ruego sus oraciones porque estamos pasando por procesos difíciles. Hace 8 días mi querido padre falleció, también luchando con el virus. Solo Dios nos dará las fuerzas. Así que el Señor fortalezca sus vidas y adelante. El Señor tiene el control de todo. Aunque a veces pensamos que el Señor se le escapó de las manos, a Dios no se le escapa nada de las manos. Él tiene planes y propósitos de bien para nuestras vidas. También tenemos a Mari, dice: qué bendición que toquen temas como estos, porque casi siempre dentro de la iglesia es como un tabú y las personas por eso sufren de depresión
y tristeza. Creo yo que ese es uno de los problemas más grandes que se está dando. Juan Carlos dice, si un niño es abusado, ¿puede recuperarse de ese abuso y cómo podría hacerlo? Muy buena pregunta. Vamos a tratar de que se les pueda contestar. Olga Vázquez dice, bendiciones hermanos. Hermana Mari dice, sí, cierto, creo que todos pasamos por procesos y tiene razón, no solo es un abuso sexual, puede haber otros abusos, pero si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, pues Dios se encarga de todo eso. Así es, Dios siempre tiene el control. Melissa dice, Dios les bendiga hermanos. María Elena Sáez, qué interesante tema, bendiciones. Olga Vázquez está en sintonía también. Y creo yo que ahí estamos y gracias a cada uno de los que están en sintonía, comparta este tema para que otros también sean edificados. Bueno, vamos a la tercera parte y pongamos mucha atención. Habrán respuestas para algunas preguntas que usted tiene. Por su interacción en las redes sociales. Para nosotros es muy importante conocer también sus opiniones y eso nos ayuda al desarrollo también de este tema. Queremos ya en este último segmento concluir con esta primera parte del programa y es que la siguiente pregunta es para Pastora Susan. ¿Cómo podemos hablar o dirigirnos a una persona, pastora, que esté sufriendo de este abuso? Bueno, primeramente aquí quiero hablar por experiencia propia, no por oídas. A mí me pasó. Y yo lo primero que hice fue contárselo a mi mamá. Me dio tanta seguridad contárselo a ella. Ella no me preguntó, no vino indagándome. Lo único que me dijo, mi amor, yo te amo, tú no tuviste la culpa. Me alejó de esta persona familiar, nunca más me volvió a exponer con ella, ¿verdad? Entonces yo puedo decirles que uno cuando realmente perdona, ves a esa persona, ya no la ves con aquella cosa de me hizo tal abominación o me tocó. Simplemente a mis 16 años, cuando yo recibí al Señor en mi corazón, Él vino y sanó eso. Sanó mi alma, sanó mi espíritu y hoy puedo comprender a muchas personas que se acercan y de hecho, dentro del llamamiento que el Señor hizo a mi vida, me he topado con mucha gente, no solo niños, no solo niñas, incluso con personas adultas. Y yo le digo que si yo pude, Él también va a poder. Qué hermosa experiencia de perdón, de restauración, pastora. Eso nos motiva como cristianos a seguir predicando la palabra y seguir sembrando el amor de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de las personas, porque no sabemos cuántas víctimas existan en este preciso momento, cuántas personas están siendo víctimas, están siendo abusadas, pastor, en este momento. Son las estadísticas, depende del país y la fuente que usted consulta, son a cada 98 segundos. Alguien está siendo vulnerado, atacado, violentado sexualmente, a cada 98 segundos. Pastora, su experiencia es una experiencia que ahorita está trayendo esperanza. Siempre he creído que se predica más con el ejemplo. Así es. Y usted es el rostro de la esperanza en esta mañana. Conozco muchas pastoras, usted me hizo recordar. Conozco muchas pastoras que han tenido este proceso y es mentira del diablo que alguien no se recupera, que no va a ser feliz, que no va a poder tener una buena intimidad, que académicamente no va a rendir. Es una mentira del enemigo. Al contrario, sus batallas los hicieron más fuertes. Así es. Y los hicieron personas más sensibles a los demás. Dios bendiga a su mamá. Gracias. Que le abrió su corazón. Y eso tómenlo en cuenta, padres, escuchen a sus hijos. Sí. Y todo, bien dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es. Porque en su rostro veo el rostro de la esperanza, veo el rostro de la victoria, veo el rostro de la fe. Y esas cosas también son temporales. Y me hace recordar el caso de José, Edu, porque José literalmente le quitaron sus ropas. Básicamente por eso José es figura de Jesús, que también fue a la cruz, y con eso vamos a finalizar totalmente. El cuadro de Jesús todavía aparece con cierta ropa, pero unos creen que eso fue más. Y José pues terminó siendo promocionado hasta un primer lugar, porque las cosas que me suceden no determinan quién soy. Así es.
son eventos, pero no determinan mi vida ni mi futuro. Exactamente. Queremos, licenciada, a usted preguntarle, ¿una persona que abusa puede volverlo a hacer quizá más adelante con la misma persona o con otra víctima? Sí, bueno, en mi experiencia, en los casos que yo pues he participado coadyuvando con la investigación con el Ministerio Público como querellante adhesivo en las diversas instituciones donde he trabajado, recuerdo que la mayoría reinciden, o sea, vuelven a realizar estas acciones, no solo con la misma persona, sino con muchas otras más. Y es que viene lo mismo que decíamos, que así como existe el mal, existe el bien, existe el mal, y pues ellos están motivados por un odio, por una maldad, y esto va aumentando. Yo les decía, había un caso donde nosotros veíamos de que la primera víctima la golpeó, a la segunda la tiró del carro, a la tercera, entonces iba aumentando la maldad. Su agresividad. Y era necesario, pues no estamos hablando de no perdonarlos, porque muchos de ellos pueden aceptar a Cristo, pueden convertirse, pero también pueden aceptar que han realizado estas acciones y de hecho sé de un caso de uno que antes fue violador y ahora es pastor en la cárcel. Entonces, yo creo que si aceptan a Cristo, Dios los puede perdonar. Dios los puede perdonar, pero sí necesitamos un cambio genuino y sí pueden reincidir, pero como les digo, a nivel humano. La ciencia de la psicología lo dice, la criminología lo dice. A nivel humano van a continuar. O sea, esto es algo que no se puede controlar. Pero si aceptan a Jesucristo, pues obviamente sí pueden cambiar. O sea, lo estamos diciendo a nivel humano, no. Pero a nivel de Dios, que es el único que puede cambiar las cosas, sí se puede cambiar. Y es bien interesante encontrarse con estas dos realidades. O sea, la parte del perdón, de la restauración y de la parte de que el abusador puede reincidir. Porque como iglesia, al encontrarnos con eso, nuestra tarea es predicar a las dos partes, compartir la palabra del Señor a las dos partes, porque el mensaje del Señor va a transformar la vida en el que ese momento no ha podido acercarse a Él, en que en ese momento no ha podido comprender cuál es el propósito que Dios tiene para Él y poder ser de bendición para la persona que ya lo superó y que ella pueda llevar esa palabra también, es transmitir esa paz, transmitir esa restauración a quien, como usted lo decía, pastora, quizá en este momento lo está atravesando. Es muy interesante conocer la experiencia de las dos porque eso suma bastante para esta primera parte del tema. Queremos concluir, pastora, usted puede dar palabras directamente a nuestros televidentes que están atravesando esto, que no lo han podido hablar, que quizá alguien de 16 años lo esté atravesando, como usted quizá en un momento lo atravesó, pastora. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes allá en casita. Por experiencia propia te voy a hablar, no te quedes callado. Cuando uno muchas veces calla es cuando el alma se atribula, se encapsula en amargura, en tristeza, en inconformidad. Pero cuando tú lo declaras, cuando tú vienes y expones lo que te sucedió, créeme, hay libertad. Dios te da esa oportunidad de sentirte libre, limpia, porque no fuiste tú el culpable. Fue aquel que con ojos de hombre te vio, no con ojos de familia. Yo te llamo a ti a reflexionar y que vengas y te atrevas a decir lo que te ha pasado, como yo lo he hecho. Lo que nos pasó no es causa ni raíz de sentirnos sucia. En el momento tal vez no lo vamos a entender, pero en el caminar del proceso de nuestra vida, Dios nos hizo pasar esa dificultad para poder apoyar a otros que vienen detrás de nosotros. En especial mi persona, yo he apoyado a muchos a salir de eso sin llevarlos a psicología. El Señor nos da la palabra, cómo poder venir y ayudar para salir de ese encapsulamiento o cárcel, ¿verdad?, del alma y del espíritu. Amén. Es muy,
muy, muy interesante. Justo están entrando mensajes. Una televidente de nombre Dulce, pues habla de eso, ¿verdad? Cómo quitarse eso de la mente y cómo dejar de sentirse sucio aunque se haya otorgado el perdón, y creo que esas palabras son justas en este momento para Dulce. En este momento estoy recibiendo el mensaje. Licenciada, palabras para nuestros televidentes también de la forma profesional también y de la experiencia que usted ha tenido. Sí, la verdad de que yo les diría a las víctimas que no tienen la culpa, que no se sientan mal, que Dios puede limpiarlas, pues no tienen por qué sentirse así porque no tuvieron la culpa. Yo los invito a que denuncien, más que todo por el tema de salud también, físico, y también porque es importante, Dios también es un Dios de orden y necesitamos evitar de que otras personas también sigan siendo víctimas. Y sí es importante la prevención, y me encantó la historia de la pastora porque su mamá le creyó. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres, los hermanos en la iglesia, los servidores, creer, los maestros, los profesores, creer. No tenemos por qué juzgar, ni investigar, ni andar emitiendo juicios, porque eso lo dejamos a otras personas que son las encargadas, las que están capacitadas para hacerlo. Nosotros lo que nos toca es evitar que siga siguiendo el daño y protegerlos, cuidarlos, amarlos, y se van a restaurar, porque eso fue lo que hizo la mamá de la pastora, restaurarla, y al final eso es lo que persigue también la justicia, la restauración. Así es. La restauración, pero obviamente nosotros sabemos que la restauración viene también de Dios, entonces esas son las palabras que yo les doy. Háblenlo, no se queden calladas, hablen con un familiar, y si no, hablen con la pastora. Yo creo que pueden, si no tienen confianza de hablar con algún familiar, pero háblenlo, díganlo, no se queden callados, van a evitar que otras personas también sigan siendo víctimas. Yo recuerdo un caso de una niña que ella se ofrecía a que la abusaran para que no abusaran de sus hermanos. Y vivió así por toda su niñez, toda su adolescencia. Y cuando al final declaró, dijo, yo lo vengo a hacer porque yo no quiero que otros niños sigan siendo víctimas. Y ella se sacrificaba por sus hermanas. Decía, no toques a mi hermana, tócame a mí. Entonces, todos esos casos son importantes siempre recordarlos, porque pues ella qué más heroína que esa niña, ¿verdad? Exactamente. Que rescató a sus hermanos. Entonces, pero yo los invito a que hablen. Y cuando ella le habló y se lo dijo a su maestra, el abuso terminó. Entonces, es importante decirlo, y si pasó hace tiempo, pues también es importante decirlo porque te va a sanar el que lo puedas decir. Exactamente. Para finalizar, yo quisiera, Pastor Orlando, que tomáramos un tiempo de oración junto a usted, pastora, que pueda iniciar el que desee, y que pueda transmitir a través de su oración esas palabras de restauración para los hermanos, hombres, mujeres, niños, adultos que están sufriendo violación. Yo confirmo eso de que oráramos. Yo le iba a decir, pastora, empiece usted y termino yo. Solo que antes de empezar a orar, termino con estas palabras. Primero quiero hablarle al abusador. Tenga cuidado. Número 1, usted tiene que saber que lo que hace no es bueno. Dios dice al abusador, más le valiera ponerse una piedra en el cuello y que lo tiraran al fondo del lago. O sea, sí Dios sentencia ese asunto, no crea que es solo así. Número 2, tenga cuidado, porque las leyes de este país también castigan, y castigan severamente un acto de estos. La licenciada nos acaba de hablar, una persona que le dieran 200 años de cárcel por eso. O sea, tenga cuidado, no es solo así de pensar que hace y se sale con la suya. Y tercero, si usted se arrepiente de corazón, también Dios le puede perdonar, también le puede ayudar, pero debe ser un arrepentimiento genuino y humillarse delante de Dios para que Dios dirija sus pasos y en usted hayan frutos de arrepentimiento, porque con tal, para todos es el Evangelio y la salvación. Y número 2, usted que ha sido agredido, violentado sexualmente. La Biblia habla de una mujer que tenía 12 años de estar guardando en secreto algo que le pasaba, pero se acercó a Jesús y Jesús le habló a ella. Tal vez usted ha guardado cosas en secreto como estas que le avergüenzan, así como esa mujer. Le tengo una buena noticia.
hay esperanza para usted. En todos los casos en que la Biblia se habla de este caso, todos vencieron, todos fueron victoriosos. Tengo que ser honesto, no es de la noche a la mañana, no es con una oración. Algunos van a necesitar terapia de un profesional, no es malo. Otros van a necesitar ministración espiritual con nosotros los pastores, o ambas cosas, hasta oración de liberación si quiere. Pero quiero decirle que el día que usted decide abrir su corazón, el viaje es largo, pero ese día empieza usted ese cambio. Ese día empieza usted a ver cómo las cosas empiezan a reverdecer y a florecer en su vida. Le animo, le bendigo. ¿Sabe? Es más, ni siquiera usted tiene que esperar por Jesús. Él mismo dijo: vengan a mí, los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y quiero dejarle este mensaje en su corazón. Nos interesa su vida, nos interesa su dolor. Nosotros sí le creemos a usted lo que le ha sucedido, y como pastores queremos orar, nos comprometemos a orar por su vida, y creemos que Dios le puede restaurar. Pastora, usted empieza orando y yo terminaré la oración. Amén. En esta mañana, Padre bendito, vengo hablándole a todos los televidentes que nos están viendo, papito lindo. Que seas tú, Señor, sanando toda tribulación, toda herida del pasado. Que vengas tú, papito, a su alma y a su espíritu y a su ser, liberando, haciendo, Señor, un recordatorio, como dices en Habacuc 2:3, que aunque tardes por un tiempo, tu respuesta siempre va a ser amén y siempre un sí. Papito lindo, así como sanaste mi vida, en aquel momento que yo tal vez sentí un torbellino, que tal vez yo me sentí que había pasado lo peor en mi vida, Padre, y pude encontrar ese refugio en mi madre. Que así hoy, Señor, vengan esos niños, esos adolescentes e incluso, Señor, esos adultos que han guardado eso por temor, por sentirse, Señor, sucios o excluidos o criticados incluso por la misma sociedad y los mismos padres. Hoy vengo pidiéndote, Señor, que vengas liberándolos, como liberaste mi vida y me llevaste a un lugar mejor, Padre, a poder ayudar y a poder exhortar. Asimismo, Padre, vengo pidiéndote que sanes, que libertes y que restaures, y que sepan que nosotros no fuimos los culpables, fuimos victimarios. Y yo sé que estoy con un Dios de amor, de paz, de consuelo, de mansedumbre, y que también en Jeremías 1:10 me dice que me has puesto sobre esta tierra para arrancar toda maldad, para derribar todo aquello que nos ha entristecido en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para derribar todo aquello que ha sido trampa del enemigo para que no avancemos, y para destruir, Señor, todo aquello que ha venido a obstruir a tus hijos a que sigan adelante. Planto en cada uno, Señor, la esperanza y el amor genuino, ese amor ágape que solo tú lo puedes dar. En el nombre de Jesús, así sea. Señor, hoy al tocar este tema, estamos tocándolo porque tú nos guiaste, porque tú estás consciente del dolor de tu pueblo, Señor. Y hoy nos unimos a las voces de los niños, de las mujeres, de los hombres que han sufrido este flagelo. Aquí en el departamento de Guatemala, en Escuintla, Señor, en esos departamentos donde hay un repunte de denuncias, Señor, hoy nos unimos a sus voces. Hoy nos unimos a las voces de este departamento de Guatemala, como el interior del país, donde mujeres, niños, hombres han sido violentados. Nos unimos a esas voces que quizás ya David en el Salmo 34, en el Salmo 39 decían, cerré mi boca para ya no hablar, decía, Señor, y decía, y pido que me quites este dolor, Señor. Solo él sabía la clase de abuso que había habido en su vida, pero hoy, Señor, nosotros oramos y nosotros levantamos nuestra oración por aquellos que piensan que ni siquiera son dignos de hablar contigo por lo que sucedió, lo cual es mentira del diablo, porque tú dijiste, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Señor, que hayan ministros, que hayan profesionales, que lleguen las ayudas necesarias para que las vidas puedan ser restauradas. Y como lo dice tu palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También, Señor, te pedimos por el agresor, para que haya arrepentimiento, para que no siga agrediendo, Señor. Para todos hay salvación, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento y se den frutos, Señor, de él. Bendigo la vida de mi amada nación, bendigo a los padres que están atentos de sus hijos, bendigo a esas niñas como la que mencionaba mi hermana, esa heroína que decía por salvar a sus hermanitos, Señor. También bendigo a las autoridades. Hoy te pido por las autoridades que están al frente de estos casos,
como el de la licenciada aquí presente, que es a diario que ven estos casos y a ellos les toca. Dale sabiduría y que esa autoridad que tienen, Señor, como dice Romanos 13, teme a la autoridad que por algo llevan una espada, dice el Señor. La autoridad es como la espada de Dios en la tierra, para que se haga esa justicia. Dales esa sabiduría para tratar esos casos. Y así como a la pastora, sigue usando su vida, porque lo que un día fue su prueba, hoy es su testimonio, Señor. Y que pueda seguir por medio de su vida alumbrando y ayudando más personas. Por el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastora, por esa oración. Agradecemos la visita, agradecemos la experiencia de las dos y por poder bendecir a nuestros amados televidentes. A usted, mi hermano, muchas gracias por estar en sintonía, por estar interactuando a través de las redes sociales. La siguiente semana estaremos abordando la segunda parte de este importante tema, enfocados en cómo buscar una solución, cómo buscar ayuda profesional, ayuda espiritual y abordando algunos puntos que son importantes también a través de este tema. Así que quédese con nosotros porque en el próximo Análisis BNE queremos bendecirle. Hasta la próxima. Superar el abuso sexual es un reto y un proceso que puede tomar tiempo y mucho esfuerzo, considerando que las consecuencias que pueden presentarse luego de sufrir una violación sexual afectarán el área emocional y espiritual de las víctimas. Es por eso que este jueves 5 de agosto continuaremos con el tema violación y abuso sexual en Análisis BNE, enfocados en cómo superar el abuso sexual. No se lo pierda.